Me llamo Autumn. Tengo 36 años. Vivo en Seattle y trabajo como ingeniera de datos para una gran empresa del sector salud. No estoy casada. No tengo hijos. Pero una vez gasté casi $100,000 en una boda, que ni siquiera era mía. Pagué el vestido, la música en vivo, el bar libre, el hotel frente a la playa, todo. Y aún así, 5 días antes del evento, recibí un correo. Mi nombre había sido eliminado de la lista de invitados. Sin una llamada. Sin un gracias. Solo, borrada. Si fueras tú, ¿qué habrías hecho? ¿Callarte? ¿Explotar? ¿O derrumbar todo el espectáculo en silencio antes de que se levantara el telón? Déjame un comentario si alguna vez te han tratado como a esa persona en la que todos confían, hasta que dejan de necesitarte. Dale like si crees que el silencio también puede ser una forma de resistencia. Y no olvides seguir este canal, porque voy a contarte lo que pasó después. Cada paso, cada fractura, y el giro que nadie vio venir. Crecí en una casa de 2 pisos de ladrillo rojo en Spokane, Washington. Un pueblo pequeño y tranquilo, donde los vecinos todavía se acercaban a pedir una taza de azúcar o un poco de café. En casa éramos 4. Mi papá, Mark, mecánico de toda la vida en la planta de acero. Mi mamá, Eileen, contadora a medio tiempo en una aseguradora local. Y mi hermana menor, Chelsea, a quien desde pequeña todos etiquetaron como frágil. Yo no. Mi nombre, Autumn, lo eligió mamá por una tarde de octubre en la que nací, con las hojas cubriendo todo el jardín. Decía que era un bebé tranquilo, fácil de cuidar, que casi nunca lloraba. Y tal vez fue ahí donde se sembró el papel de la fuerte, la que no daba problemas. Ese papel se clavó en mis huesos y me acompañó hasta la adultez. Aprendí a prepararme los biberones, a atarme los zapatos, a caminar sola a la escuela, todo mucho antes que los otros niños de la cuadra. Chelsea, en cambio, vivía en una burbuja de cristal que todos intentaban proteger, como si el viento más suave pudiera romperla. Cada vez que se caía, mamá soltaba mi mano, aunque estuviéramos en medio del supermercado, y corría a levantarla. Es que ella es más sensible, ¿lo entiendes, verdad, Autumn? Decía mamá, como una disculpa que se perdía en el aire mientras yo cargaba sola la bolsa de las compras. Una vez le pregunté por qué yo tenía que hacer tareas y Chelsea no. Mamá estaba pelando manzanas. Se detuvo, me miró y dijo: porque tú eres más fuerte. Tú puedes con eso. Tu hermana, sabes que no es como tú. Y luego se dio vuelta, como si la respuesta fuera obvia, definitiva, indiscutible. Y sí, yo podía con eso. Siempre podía. Fui la primera en mi familia en llenar el formulario FAFSA para pedir ayuda estudiantil, sin que nadie me ayudara. Todavía recuerdo esa noche, en mi último año de secundaria, cuando toda mi clase fue al baile de graduación y yo me quedé sola en el salón de nuestra casa, llenando cada campo con cuidado. Ingresos del hogar, impuestos del año anterior, préstamos estudiantiles. Mis padres estaban en el hospital con Chelsea. Tenía un resfriado leve y no podía dormir. No los culpé. Pero sí recuerdo el ardor en las palmas de mis manos, la casa en silencio, la soledad. Y la certeza de que ya me había acostumbrado a cuidarme sola. Conseguí una beca completa para estudiar en UCLA. Era un momento que merecía celebrarse. Pero cuando llamé para dar la noticia, mamá solo sonrió suavemente y me dijo: no lo menciones delante de tu hermana. Está estresada por un examen de matemáticas. No la hagas sentir peor. Así que tragué mi alegría. A los 17 años, ya había aprendido a doblar mi felicidad para que no pinchara a nadie. Chelsea se matriculó en un instituto comunitario cercano. Cuando la aceptaron en un programa de diseño gráfico, nuestros padres organizaron una fiesta en el patio, con globos y pastel. Mamá incluso le compró una MacBook nueva. Recuerdo claramente lo que papá dijo ese día, cuando yo había volado solo para visitarlos. Tu hermana también está logrando cosas. No siempre es frágil, ¿sabes? Yo sonreí, y fingí no haber oído ese también. Siempre había algo en mi familia que me colocaba en el papel de la que podía con todo, la que sabía resolver. Y tal vez eso habría sido un cumplido,
si no se hubiera usado como excusa para no preguntar nunca si estaba cansada. Una vez tuve fiebre durante 3 días seguidos en mi dormitorio, y nadie llamó. Si Chelsea tenía un estornudo, mamá tomaba el primer vuelo. Pero yo ya estaba acostumbrada. Acostumbrada a ir al médico sola, recetarme mis propios medicamentos, prepararme arroz con cangui en una olla eléctrica junto a la cama. Cada vez que llamaba a casa para compartir un ascenso o un aumento, mamá decía suavemente: «¡Qué maravilla! ¿Podrías ayudar a tu hermana con la matrícula este semestre?». Y yo decía que sí. Nadie preguntaba: «¿Estás bien? ¿Has podido descansar?». Chelsea tuvo novio a los 19, vivía en un departamento bonito en el centro, todo pagado. Cuando terminaron, mamá me pidió que le mandara dinero para que se recuperara. Una vez quiso dejar la carrera porque las clases de arte eran aburridas, y mamá le dijo: «Mientras seas feliz, yo te apoyo». Yo, en cambio, recibí una oferta laboral prestigiosa en Singapur. Cuando se lo conté a mis padres, mamá frunció el ceño. ¿Tan lejos? Chelsea estaría destrozada si no estuvieras cerca. Así que rechacé la oferta. Y nadie volvió a mencionarla. No escribo esto para quejarme. Lo escribo para recordar las capas, la erosión silenciosa de cómo una persona empieza a volverse invisible. Me llamaban la fuerte, como si fuera un elogio. Pero a veces me pregunto: si dejara de ser fuerte, ¿quién se quedaría? Aún recuerdo claramente aquel verano. Seattle estuvo cubierto de llovizna durante casi 2 semanas. Yo estaba finalizando los trámites para comprar mi primer apartamento. Un pequeño 2 habitaciones con balcón, con vista al lago Unión. Nada lujoso, pero un logro que había perseguido durante casi una década. Ahorrando cada centavo, recortando gastos, sin vacaciones, todo para conseguirlo. Hasta que una llamada a las 2 de la madrugada lo cambió todo. Era mamá. Su voz era baja, pero sentí el pánico en cada palabra. «Outem, tu papá tuvo un pequeño derrame. Lo ingresaron esta noche. Estoy con él. ¿Podrías ayudarnos un poco? No te pediré mucho». Salté de la cama, con los pies helados. «¿A qué hospital? ¿Debo volar para allá?» «No, no hace falta que vengas. Los médicos dicen que no es grave. Solo necesita unos meses sin trabajar para recuperarse. Pero las facturas, los medicamentos, la comida. Tú sabes cómo es». Tragué saliva con fuerza, los ojos picándome. No por el susto, sino porque ya sabía lo que venía. «Haré la transferencia a comienzos de la próxima semana», le dije. «Tú enfócate en cuidar a papá». No me dio las gracias enseguida. Solo exhaló, como si fuera lo esperado. Como si yo, la hija mayor entrenada para cargar con todo, simplemente estuviera cumpliendo con mi deber. Cerré mi laptop. En otra pestaña aún estaba abierto el contrato para comprar mi departamento. Pero el sueño de aquel pequeño hogar comenzó a desvanecerse. Una semana después, envié $3.000. Y lo volví a hacer al mes siguiente. Y el mes siguiente también. Nunca me quejé. Ni una sola vez. Ajusté mi presupuesto, cancelé la suscripción a mi estudio de yoga favorito, descarté mis planes de asistir a una conferencia en San Diego, y pospuse la compra de muebles. Algunas cosas podían esperar. La salud de papá, no. Y no lo culpaba. Papá siempre fue un hombre de pocas palabras. Pero recuerdo que, cuando me aceptaron en el MIT, él solo asintió y dijo: «Ten cuidado en la costa este. Los inviernos son duros». Pero la mirada en sus ojos, esa no la he olvidado nunca. Acepté el sacrificio por él. Lo habría hecho 1000 veces. Lo que no esperaba era que, mientras tanto, Chelsea estuviera redescubriéndose a sí misma en Palm Springs. Lo supe por Instagram. Una historia de 15 segundos. Ella frente a un espejo en un resort, con una bata blanca, y un texto que decía: «Tomándome un respiro para sanar el alma. Cuidado personal. Sanación». Me quedé mirando esa frase. ¿Sanación? ¿Quién necesitaba sanarse exactamente? La persona viviendo en un apartamento alquilado,
¿Trabajando 12 horas al día y pagando las cuentas del hospital de nuestro papá? ¿O la que estaba bebiendo kombucha junto a la piscina? Al día siguiente, mamá volvió a llamar. Chelsea está pensando en tomarse un semestre sabático. Mudarse a Palm Springs. El clima es mejor allí. Está muy estresada por la ruptura con Evan y por la presión de los exámenes finales. Necesita tiempo para recuperarse emocionalmente, tú sabes. Y añadió: hubo momentos en los que pensé que no lo iba a superar. Estaba muy preocupada. Pero ha vuelto a leer, hace meditación. Hay un lugar en alquiler que está perfecto, 1,900 al mes, pero tienen que decidirse rápido. ¿Qué quieres decir? Pregunté, aunque ya lo sabía. Chelsea necesita empezar de nuevo. ¿Podrías ayudarla con el alquiler? Solo los primeros 3 meses. Después, si hace falta, yo veré cómo arreglarlo. ¿3 meses? Me mordí el labio. Pude haber dicho que no. Pude haber preguntado por qué Chelsea no podía arreglársela sola. Pero sabía que, en cuanto dijera eso, yo sería la insensible. Y, como siempre, elegí el camino más fácil para los demás. Está bien, mamá. Yo me encargo. Después de esa llamada, volví a abrir el contrato de compra de mi apartamento. Hice clic en pausar. Le envié a Chelsea $6.000 en 3 transferencias. No recibí un agradecimiento directo. Solo más historias de Instagram. Brunch en un café orgánico, una clase nocturna de pintura, fotos de libros de meditación junto a velas aromáticas. Cada vez que miraba, me preguntaba: ¿la estaba ayudando a sanar, o estaba alimentando la ilusión de que siempre habría alguien que la sostendría cada vez que cayera? Una vez le pregunté con cuidado: Chelsea, ¿has pensado en conseguir un trabajo de medio tiempo? Hay muchas cafeterías en Palm Springs que buscan gente. Silencio. Y luego, una risa seca y cortante. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Estoy en recuperación. Necesito espacio. La que está sufriendo soy yo. Me quedé helada. No te estoy diciendo qué hacer. Solo pregunto si has pensado en compartir un poco el peso. Y entonces, como si fuera parte de una rutina ensayada, la voz de mamá interrumpió justo a tiempo. Autumn, tu hermana no es como tú. Es sensible. ¿Por qué estás siendo tan fría? Sabes que confío en ti porque eres fuerte. Pero también tienes que aprender a ser compasiva. Me quedé en silencio. Ya había aprendido que cualquier reacción podía ser etiquetada como ingratitud. Colgué. Esa noche preparé una taza de té negro, me senté junto a la ventana, miré la calle mojada por la llovizna, y pensé en algo que nadie me había preguntado nunca. ¿Soy realmente fuerte? ¿O simplemente he estado tratando de no caerme? Porque si me caigo, ¿quién va a recoger todo? Una parte de mí empezó a resquebrajarse. No por todo lo que había dado, sino por esa verdad que dolía tanto. Nadie me había preguntado si me quedaba algo para mí. Chelsea se comprometió un sábado por la tarde. Mamá llamó mientras yo estaba en la oficina, terminando un informe de datos para un proyecto de salud comunitaria. Su voz sonaba tan emocionada, que pensé que había pasado algo milagroso con papá. Pero no. Autumn, ¿adivina qué? Tu hermana se acaba de comprometer. Brandon le propuso matrimonio ayer en un viñedo. Sonreí, manteniendo el tono neutro. ¿En qué viñedo, mamá? ¿En Santa Bárbara? Fue hermoso. Brandon contrató a un fotógrafo profesional. Es tan romántico, y muy exitoso. Es anestesiólogo. Estudió en Duke. Su familia vive en Colorado Springs, pero él está buscando abrir una clínica en Denver. Mamá nunca habló así de ningún hombre con el que yo salí. Les enviaré un regalo de felicitación, dije. Vaciló un momento. Bueno, hay algo que iba a contarte más adelante, pero Brandon y Chelsea quieren casarse este otoño. Quieren reservar el Hotel Fairmont en Lake Tahoe. La familia del novio también va a aportar. Claro. Pero yo ya sabía exactamente hacia dónde iba ese pero. Mamá continuó, como si leyera un guión de siempre. Tú siempre has tenido tan buen gusto.
Si pudieras ayudarnos un poco con el depósito, el vestido, quizá las fotos de la boda en Napa, como esas parejas que se ven en Instagram. Miré el pizarrón frente a mí, aún lleno de tareas. Finalizar el algoritmo de ritmo cardíaco, preparar presentación, enviar informe trimestral de presupuesto. Mientras tanto, en algún lugar de California, mi hermana acababa de recibir un anillo de diamantes. Y mi madre me trataba, una vez más, como si yo fuera su cuenta bancaria de emergencia. ¿Cuánto quieren que contribuya? Pregunté, sin rodeos. No quiero darte un número, pero ya sabes, las bodas solo pasan una vez en la vida. Y Chelsea ha sacrificado tanto. No pregunté qué había sacrificado Chelsea. Solo dije que sí. Durante los siguientes 3 meses, transferí un total de $32,000. Para la reserva del hotel, los pasajes del viaje previo a Napa para las fotos, y el pago de un vestido de novia a medida enviado desde París. Chelsea me envió una foto del vestido, acompañada de este mensaje. Es el indicado. Lo siento en el alma. Gracias por hacer lo posible. No necesitas regalarme nada más. Volví a leer la frase. No necesitas regalarme nada más. Como si fuera un alivio. Como si me estuviera liberando de una parte de la responsabilidad. Cada vez que transfería dinero, me repetía a mí misma. Tal vez esta sea la última vez. Pero en el 4.º mes, mamá volvió a llamar. Chelsea está muy estresada eligiendo los colores de las flores. Quizás podrías llamarla y ayudarla. Ella te escucha. La llamé. Chelsea estaba en un salón de uñas. De verdad no sé qué color elegir. Marfil o blanco suave. Tengo miedo de que se vea apagado en las fotos. Yo estaba parada en el pasillo de un hospital, con la laptop en la mano. Le dije en voz baja. Elige el que te haga sentir en paz. ¿En paz? Rió. Siempre hablas como si fueras una especie de monja zen. Sonreí. Porque tuve que aprender a calmarme sola. Chelsea no lo entendía. O simplemente no le importaba. Para el 6.º mes, la suma total que había gastado superaba los $90,000. Lo sabía porque llevaba una hoja de cálculo en Google aparte. Cada gasto detallado. Invitaciones de boda, flores importadas desde Ecuador, velas personalizadas con los nombres de la pareja, una banda de jazz de Nueva Orleans, porque Brandon odia a los de JS. Había visto a Brandon pocas veces. 3, para ser exacta. Siempre fue cortés, pero sus ojos nunca se detuvieron en mí más de 5 segundos. Y lo sentía con claridad. Yo no formaba parte del mundo que él consideraba digno de recordar. Y entonces, un miércoles por la tarde, recibí un correo de la organizadora de bodas. Asunto, actualización, ajuste en la lista de invitados. Abrí el PDF adjunto. Deslicé hasta la sección Familia de la novia. Mi nombre no estaba. Pensé que era un error. Pero cuando llamé a mamá, guardó silencio durante unos segundos, y luego suspiró. Outem. Chelsea piensa que estás muy ocupada. Y Fiona, la mamá de Brandon, también sugirió que mantuviéramos la ceremonia en paz. Sin tensiones. Todos saben que tú tiendes a ser muy profunda, muy introspectiva. La interrumpí. Mamá, yo pagué todo. No lo negó. Solo dijo. Eres la fuerte. ¿Lo entiendes? Colgué. Esa misma noche, Chelsea me envió un mensaje largo. La idea central. Necesito que ese día sea solo mío. Sé que has hecho mucho por mí, pero si tu presencia incomoda a alguien, lo siento. Ya buscaré una forma de compensarte. Buscaré una forma de compensarte. Como si yo fuera una inversionista insatisfecha. Me senté sola, en mi apartamento de alquiler. No en el que planeaba comprar el año pasado. Sobre la mesa estaban la factura de la luz, y el calendario de un grupo de mentoría al que me había inscrito recientemente. Volví a abrir la hoja de cálculo. La cifra final, $94,870. Y, por primera vez en mi vida, no sentí arrepentimiento por el dinero.
Me sentí como alguien que había financiado la construcción de un escenario, solo para que, al final, le prohibieran la entrada al teatro porque no combinaba con la decoración. Ese sentimiento no tenía nombre. Pero era frío y profundo. Como agua subterránea. No pude dormir esa noche. Sentía que acababa de despertar de un sueño larguísimo, uno donde lo cargué todo sin existir en los ojos de nadie. Preparé café a las 2 de la madrugada. Fuera de la ventana, Seattle estaba envuelta en lluvia neblinosa. Bajo la luz amarilla y suave de la cocina, me senté y abrí la laptop. Escribí en el buscador del correo. Somerset Grand Venue, Bloomyard Florals, Boston Swing Band, Coastal Flowers Catering, Lucent Candles Custom Gifts. Abrí la carpeta con los contratos en PDF. En cada contrato, había una sola firma. La mía. No la de Chelsea. No la de mamá. Ni la de Fiona, la refinada futura suegra. La responsabilidad era mía. Necesitaban la tarjeta de alguien. Y sabían que yo siempre era confiable. Abrí un correo de Kimberly, la coordinadora del Somerset Grand. Asunto: confirmación de la cena de ensayo. No respondí. Abrí el contrato. Bajé hasta los términos de cancelación. Cláusula 14.2. Reembolso parcial del 30% si se cancela con al menos 72 horas de anticipación. El evento era dentro de 5 días. Aún estaba a tiempo. Respiré hondo. Sin dudar. Sin pedir permiso. Escribí. Kimberly, soy la firmante del contrato de boda entre Chelsea Whitmore y Brandon Miller en Somerset Grand. Solicito formalmente la cancelación del contrato con efecto inmediato, conforme a la cláusula 14.2. Por favor, confírmeme el plazo de procesamiento del reembolso. Gracias. Autumn Rowan. Primer paso. Pero no me detuve ahí. Llamé a Coastal Flowers, la empresa de catering. Michael, el gerente con el que discutí menús de mariscos y combinaciones de cócteles, contestó después de 3 timbres. Autumn, ¿ocurre algo? Ayer recibí el cronograma final de la planificadora. Fui directa. Michael, yo firmé el contrato. Lo estoy cancelando. Si la novia y el novio quieren continuar, tendrán que hacerlo directamente con ustedes. Yo ya no soy responsable de nada. Hizo una pausa. Luego suspiró. Entiendo. He visto cosas peores antes de una boda. Te enviaré la confirmación de cancelación y la factura de penalización mañana por la mañana. Le agradecí y colgué. Después llamé a Blue Mairet, el importador de flores. Tras unas verificaciones, una empleada llamada Elena dijo: ¿Usted es la firmante? Entonces tendremos que cancelar, salvo que recibamos confirmación del lado de la novia. Aún no se han ordenado las flores, así que se podrá procesar un reembolso parcial. Seguí con la Boston Swing Band. La favorita de Brandon desde la universidad. El representante, con voz ronca, probablemente de la edad de mi papá, escuchó y dijo en voz baja: No me meto en dramas familiares, señor Aroen. Pero usted firmó. Tiene la autoridad. Trabajé como si estuviera desmontando una casa que yo misma había construido. Ladrillo por ladrillo. 8 horas. 23 correos. 5 videollamadas por Zoom. Una taza de té de manzana con especias. Un plato de sopa recalentada. Y de vuelta a la pantalla. Contacté al impresor de las invitaciones, a la empresa de alquiler de autos antiguos, al productor del vídeo con diapositivas, incluso al puesto de velas con los nombres impresos. Algunos proveedores preguntaron por qué. Solo dije: la patrocinadora se ha retirado. Nada más. Cerca de la 1 de la madrugada, actualicé la hoja de cálculo. Total gastado, $94.870. Recuperado, $44.780. Casi la mitad. El resto. Lo consideré una matrícula. Costosa, sí. Pero necesaria. No para aprender a decir que no, sino para comprender que el derecho a decidir, aunque llegue tarde, sigue siendo un derecho que una puede concederse a sí misma. 3 días después de cancelar cada contrato de la boda,
El teléfono comenzó a sonar más de lo normal. Primero, llamadas perdidas de mamá. Luego, un mensaje de mi tía en Portland. Autumn, la gente dice que no estás bien. ¿Quieres que vuele a Seattle y me quede contigo? Me quedé sentada en mi oficina, viendo ese mensaje parpadear y desaparecer. Como una señal de advertencia tenue. No mucho después, una amiga de la universidad, Karen, me escribió por Facebook. Hola, escuché que se canceló la boda de tu hermana porque tuviste una crisis. ¿Estás bien? Te mando un abrazo. ¿Una crisis? Dejé el teléfono sobre la mesa. La palma de mi mano, de pronto, estaba helada. Una hora después, recibí un correo desde la carpeta compartida de proveedores, donde había solicitado que se eliminaran todos los archivos relacionados con la boda. Uno de los representantes de la empresa de alquiler de cabinas de fotos escribió: Entendemos lo delicado de su situación familiar y esperamos que la señorita Autumn se recupere pronto a nivel emocional. Gracias por su cooperación en este proceso de recuperación. Me quedé mirando la pantalla como si me hubieran abofeteado. Ahí supe exactamente lo que estaba ocurriendo. Mi madre había llamado a la abuela Ethel y le había contado su versión de la historia. Y desde ahí se propagó, como siempre pasa en los pueblos pequeños. Saturada de moralismo, lástima y un toque de satisfacción mal disimulada. En esa versión, yo ya no era la mujer que había firmado todos los contratos y gestionado cada detalle. Era la hermana mayor, abrumada por el trabajo, emocionalmente inestable, la que se negó a asistir a la boda por trauma sin resolver. La Autumn frágil, que necesitaba descanso. No grité. No enfrenté a nadie. No armé escándalos. Elegí responder con hechos. Como siempre ha sido mi fortaleza. Abrí la laptop y redacté un correo. Asunto, oficial, aclaración sobre la cancelación de la boda. Estimados proveedores. Soy Autumn Browen, la persona que firmó y financió la mayoría de los contratos relacionados con la boda de la señorita Chelsea Whitmore y el señor Brandon Miller. Por este medio, deseo confirmar que, al perder mis derechos e implicación en la planificación del evento, ejercí mi autoridad legal para rescindir dichos contratos conforme a los términos establecidos. Esta cancelación no fue el resultado de ninguna inestabilidad emocional, como algunos han insinuado o hecho circular. Estaba, y sigo estando, plenamente consciente y legalmente competente al momento de tomar cada una de estas decisiones. Si han recibido información errónea por parte de familiares o terceros, les invito a revisar nuestros registros y comunicaciones previas para verificar los hechos. Atentamente. Autumn Browen. Lo envié a todos los proveedores, a la organizadora de bodas, y a mi abogado. Rick Jensen. Un viejo amigo de Mead que ahora ejerce en Cambridge. 5 minutos después, Rick me llamó. Leí tu correo, dijo. Ejecutado con precisión. ¿Quieres que responda públicamente o prefieres que me mantenga en segundo plano? No necesito que hablen por mí, le respondí. Necesito que sepan que ya no voy a quedarme en silencio. Rick soltó un suspiro suave. Entendido. Esa misma tarde, recibí una respuesta del Somerset Grant. Gracias por la aclaración. Confirmamos plenamente que todas las transacciones y derechos de cancelación pertenecen a usted. Nunca se registró ninguna nota psicológica en nuestro sistema y no haremos suposiciones fuera de la política establecida. Otro correo llegó desde Blue Mated Florals. Lamentamos la circulación de información falsa. Agradecemos su profesionalismo constante durante todo el proceso de planificación. Y desde Coastal Flowers, Adam escribió. Respetamos completamente su decisión. Los rumores no cambian el hecho de que usted fue una de las clientas más organizadas y consideradas con las que hemos trabajado. Esa noche, mi madre llamó 3 veces. No contesté. A la cuarta, respondí. Autumn, ¿quieres que viaje para verte? Estoy realmente preocupada por ti. Su voz era suave, pero yo ya había aprendido a reconocerla. Eso no era preocupación genuina. Era el tipo de preocupación que aparece cuando la gente empieza a hacer preguntas para las que ya no se tienen buenas respuestas. Estoy bien, le dije, con tono plano.
Entonces, ¿por qué estás armando tanto lío? Yo no arruiné nada. Simplemente retiré lo que pagué. Y ya no voy a seguir siendo un personaje secundario en una historia de la que me han borrado. Mamá suspiró. Autumn, estás exagerando. Estás haciendo un escándalo por nada. Solté una risa seca. Qué curioso que sea nada. Y sin embargo, tuviste que decirle a toda la familia que yo estaba inestable. Silencio. Luego respondió, con voz lenta y rígida. Nunca dije eso. Solo comenté que estabas pasando por un momento difícil. Fiona, la mamá de Brandon, preguntó, y tuve que dar alguna explicación para mantener la paz. Pero decidiste dejar que la gente creyera que yo no estaba bien. No lo digas así. Todos solo querían que la boda saliera bien. Una boda tranquila a costa de mi dignidad es lo último que deseo. Intentó decir algo más. Pero colgué. No sé qué me impulsó a abrir aquella vieja carpeta de correos más tarde esa noche. Quizás estaba limpiando mi laptop. Quizás buscaba el contrato floral para reenviárselo a Rick para archivarlo. O tal vez, solo tal vez, una parte pequeña de mí aún esperaba que todo esto fuera un malentendido. Que no me hubieran excluido. A propósito. La carpeta proveedores de boda seguía allí. Revisé decenas de hilos con títulos como confirmación de sabor de pastel, plano actualizado de mesas, mejora de suite nupcial. Entonces me detuve en un correo con asunto insípido. Notas internas, reunión final de planificación. El remitente era Kelly Freeman, la organizadora que mi madre había contratado. El mensaje formaba parte de un hilo grupal del cual, por error, yo seguía copiada. Lo abrí. Sin expectativas. Solo por una curiosidad casi apagada. Y allí estaba. Un mensaje de mi madre, enviado a Kelly más de un mes atrás, en medio del intercambio. Decía: Corey, para el tema del presupuesto y la elección de flores, coordina solo conmigo y con Chelsea. Deja fuera a Autumn de esta parte. Es demasiado pragmática. Cuestionará cada detalle y arruinará el tono que queremos lograr. Me incliné hacia la pantalla. Lo leí 3 veces. Y de pronto, todas las pequeñas fracturas dentro de mí encajaron. Como piezas de un rompecabezas que por fin revelaban la verdad. Nunca estuve destinada a formar parte de esa alegría. Solo estaba destinada a financiarla. Me recosté en la silla, miré la pantalla. No con sorpresa. Estaba demasiado cansada para eso. Pero por primera vez, vi con claridad lo que pensaban de mí cuando no estaba presente. Demasiado práctica. La que arruina la atmósfera. La que hay que dejar fuera de las decisiones, a pesar de ser quien paga por ellas. 1 hora después, recibí un mensaje de Rick, mi abogado. Autumn, terminé de revisar el paquete de verificación financiera que Brandon presentó al banco. Hay algo que deberías saber. Lo llamé de inmediato. Su voz era baja, precisa. Brandon Miller no es ni remotamente tan rico como afirmaron. Su cuenta de ahorros tiene menos de $5.000. Su tarjeta de crédito ha estado al límite 2 veces en los últimos 8 meses. Y tiene un préstamo personal pendiente, $37000, proveniente de una aplicación de apuestas. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Apuestas? Parece que sí. No puedo afirmar con certeza que sea adicto, pero, por el volumen de transacciones en plataformas como Draft Pro y Vegas Line, sumado a su historial crediticio, diría que es preocupante. Guardé silencio. Rick añadió, como si leyera mis pensamientos. No estás obligada a informar a nadie, me dijo Rick, pero si quieres protegerte, te recomiendo guardar registro de esta información, especialmente si piensas cortar lazos financieros de forma definitiva. Le agradecí y colgué. Por dentro, todo se sentía congelado. Brandon, el supuesto prometido ideal, anestesiólogo, egresado de Duke, dueño de su propia clínica, era una fachada. Y Chelsea lo eligió. No por un gran amor, sino porque mi familia necesitaba un pase de prestigio hacia una clase social diferente. Recordé la primera noche en que mamá habló de la boda, como remarcó que Brandon había estudiado en Duke, que su familia tenía propiedades heredadas en Colorado, y que Fiona,
la madre de Brandon, había sido presidenta de la Junta Estatal de Beneficencia. Recordé la expresión en los ojos de Chelsea cuando me dijo: «Quiero que mi boda sea realmente especial». Lo entiendes, ¿no? Necesito demostrar que valgo. No vivir con autenticidad, sino demostrar su valor a través de la boda, el vestido, el lugar, y con el dinero de otra persona. Descargué todos los correos de los proveedores y guardé una carpeta de respaldo etiquetada como respaldo legal. Afuera seguía lloviendo. Esa lluvia fina y persistente de Seattle. Como las mentiras que se quedan pegadas en la mente mucho después de haber sido dichas. Llegué a Denver una tarde de otoño para el viaje anual de trabajo de la empresa. Era una conferencia nacional sobre datos de salud pública, un evento al que asistía cada año. Venían invitados de todas partes: ingenieros, médicos, inversionistas, startups emergentes del sector salud. Un ambiente que combinaba enfoque técnico con suficiente elegancia social como para beber vino mientras se hablaba de innovación con los ojos brillando. No esperaba ver a Brandon allí. En realidad, esperaba no volver a verlo nunca más. Esa noche, el evento organizó una sesión de networking al aire libre en la terraza del yacht. El aire de Denver era fresco. Yo estaba cerca del bar, con un vaso de agua con gas en la mano, escuchando a un grupo de jóvenes fundadores hablar sobre inteligencia artificial para monitorear pacientes ancianos. Y entonces lo escuché. No necesité darme la vuelta para saber quién era. Outem. Me giré. Brandon estaba a unos 3 pasos. Las luces tenues colgantes le daban un tono pálido al rostro. Tenía el cuello de la camisa abierto, la corbata arrugada, y el vaso de whisky casi vacío. No parecía un anestesiólogo exitoso. Ni siquiera parecía sobrio. Esbozó una sonrisa torcida. El mundo es pequeño, ¿no? ¿Dónde está tu hermana? ¿No vino contigo? No, respondí. Estoy aquí por trabajo. Brandon alzó el vaso, lo terminó de un trago. Sus ojos estaban vidriosos. Siempre trabajando, tú. No contesté. Me giré ligeramente para marcharme, pero él dio un paso más cerca. Su voz bajó de golpe. Áspera. Te crees una santa, ¿verdad? La salvadora de la familia. La que pagó la boda. La hermana mayor noble. No me creo nada, dije, serena. Hice lo que pensé que era correcto. Y luego paré, cuando entendí que me estaban usando. Brandon soltó una risa distorsionada, casi dolorosa. ¿Usando? ¿Hablas en serio? Eres un banco. Una tarjeta de crédito con patas. Todos en esa casa lo saben. ¿De verdad crees que les importas por quién eres? Me quedé inmóvil. Sus palabras no me sorprendieron, pero escucharlas en voz alta, desde dentro, dolía como una bofetada. Brandon dio otro paso hacia mí. Su aliento apestaba a alcohol. Tú no eres la protagonista, Outem. Eres un decorado. Una excusa para que todo luzca perfecto desde afuera. Pagas una boda bonita y la familia puede decir que es unida. Pero a nadie le importa lo que tú sientas. Deslicé la mano dentro del bolsillo del abrigo. Saqué el móvil. Presioné grabar y subí la pantalla hasta el pecho. Gracias por confirmarlo, dije con calma. Estoy grabando esto. Brandon se quedó paralizado. Por un instante, vi cómo se le borraba el color del rostro. Después, se le tiñó de rojo furioso. ¿Estás loca? No. Estoy más clara que nunca. Miró alrededor, retrocedió un paso. El vaso se le resbaló de las manos y estalló en el suelo de baldosas. Varias personas voltearon a mirar. Un empleado del hotel se apresuró a recoger los trozos de vidrio. Yo no aparté la vista de Brandon. Él murmuró, más para sí que para mí. ¿De verdad crees que controlas la historia? ¿Que una grabación cambia algo? No necesito que cambie nada. Solo necesito una prueba. Para que, la próxima vez que alguien me pregunte por qué me alejé, solo tenga que presionar play. Brandon ya no sonreía. Me miraba con los ojos expuestos, como alguien a quien le quitaron el disfraz. El jazz de fondo ya no podía ocultar el rojo en su cuenta bancaria.
Chelsea te va a odiar para siempre, dijo, con voz tensa. Bien, respondí. Porque si alguna vez me quiso, pero igual me borró de su vida solo para encajar en una foto perfecta. Entonces, eso no es el tipo de amor que necesito. Me di la vuelta y me fui. Detrás de mí, lo escuché murmurar algo, luego el sonido de sus pasos alejándose. No fui a la boda de Chelsea. Ya no era necesario decirlo. La ceremonia se celebró un sábado gris, a finales de septiembre. Lo supe porque una vieja amiga de mamá, Judith, quien todavía prefería el correo electrónico a las redes sociales, me mandó un mensaje breve. ¿No viniste? Dicen que has roto lazos con la familia. De todas formas, la novia se veía algo triste. Chelsea sí tuvo su boda, pero no en el Somerset Grand. No hubo cena con velas, ni banda de jazz en vivo como soñaba. El lugar fue cambiado a un salón público en los suburbios de Littleton, donde la familia de Brandon conocía al administrador y consiguió el espacio casi gratis. No hubo rosas ecuatorianas, ni swing de Nueva Orleans. Solo música pregrabada desde un altavoz Bluetooth en una esquina. Y unas amigas de Fiona que se turnaron para leer los brindis. El vestido, aquel diseño de edición limitada de París, por el que había transferido $9.800, nunca apareció. Chelsea usó un vestido blanco reutilizado de su fiesta de compromiso. Una excompañera de trabajo mía, que resultó ser pariente lejana de Brandon, también asistió. Me escribió por LinkedIn. No sé qué pasó entre tú y tu hermana. Pero la boda se sintió fría. Sin flores. Sin alma. La novia no dejaba de mirar alrededor, como esperando a alguien que nunca llegó. Yo estaba sentada en una cafetería cerca de casa, en Seattle, leyendo ese mensaje. Afuera, la lluvia caía en hilos finos y silenciosos. Lluvia de Seattle. No me sentí vengada. No sentí satisfacción de haber dejado un vacío. La semana siguiente, me inscribí en terapia. El consultorio de la doctora Marlene Yates estaba en el 5º piso de un viejo edificio de ladrillo, en Queen Anne, con ventanales altos que daban a la colina. La habitación olía ligeramente a té de jengibre, y en la pared sonaba el tic-tac constante de un pequeño reloj. Durante la primera sesión, no dije una palabra en los primeros 10 minutos. Marlene no me apuró. Ella permaneció sentada, asintiendo suavemente, esperando a que pudiera recuperar el aliento. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó. Porque no quiero vivir una vida en la que cada sentimiento tenga que pasar por el filtro de ser la hermana mayor responsable. Un papel sin salida. Solté una risa suave. Antes creía que lo interpretaba bien. Y ahora has decidido dejar de actuar. Quiero aprender a vivir como yo, no como la persona que mi familia necesita cada vez que se desmorona. Después de unas cuantas sesiones, comencé a reescribir mis propias reglas. Algo que nunca me había permitido hacer antes. Tengo derecho a decir no sin dar explicaciones. No soy una cuenta bancaria con nombre de obligación. No soy responsable del bienestar de quien pisotea mis límites. No necesito permiso para alejarme de una casa que ya no se siente como hogar. Cambié mi número de teléfono. Sin avisos. Sin mensajes de despedida. Solo un correo corto a la compañía telefónica. Solicitud de nuevo número. Sin desvío de llamadas. Mamá llamó 13 veces al número antiguo durante las 2 primeras semanas. Después, silencio. Me uní a un grupo de mentoría para mujeres en tecnología. Un programa para apoyar a ingenieras, programadoras y gerentes que estaban redefiniendo sus roles en grandes empresas. Nos reuníamos cada miércoles en una oficina pequeña del 6º piso con vista al lago Union. No hablábamos mucho sobre trauma. Hablábamos sobre ascensos, sobre el miedo a que te llamen difícil por hablar con claridad, y sobre cómo hacer solicitudes sin tener que empezar con un perdón. Y una noche, compartí lo que había vivido. Que una vez gasté casi $100.000 en la boda de mi hermana. Solo para ser borrada de la lista de invitados. Janelle, la líder del grupo, se sentó frente a mí. Dejó el bolígrafo sobre la mesa y dijo con calma. Eso no fue un fracaso. Fue una matrícula. Cara, pero muy clara.
Nunca olvidé esa frase. Esa noche, al llegar a casa, abrí el armario. Doblé las cosas viejas que Chelsea me había regalado. Una bufanda de lana beige, un portarretratos con una frase sobre la hermandad. Una libreta que jamás usé. Cambié las sábanas, colgué unas cortinas índigo nuevas. Compré 3 novelas que llevaban años en mi lista de deseos. Libros que siempre me decía que compraría más adelante. No cambié mi vida. Solo empecé a vivirla de otra manera. Un martes por la mañana, en febrero, recibí una carta. Seattle estaba húmeda y gris, como de costumbre. Acababa de servirme la primera taza de café cuando oí un suave golpe en la ranura del buzón. Un sobre color crema, sin remitente. Solo una línea escrita al frente. Para Autumn. Lo llevé a la cocina, con las manos aún tibias por la taza, y lo dejé sobre la mesa. Mi corazón se desaceleró. Conocía esa letra. Ligeramente inclinada, cada curva firme. Chelsea siempre había tenido una caligrafía hermosa. Hasta sus notas adhesivas parecían caligrafía. Lo abrí. Una hoja doblada. Papel sencillo. No tengo excusas. No escribo para que me perdones. Es la primera vez que me siento lo suficientemente clara como para mirar hacia atrás. Y lo bastante valiente como para nombrar lo que he perdido. Perdí a Brandon después de la boda. No se fue por dinero ni por amor. Se fue porque ya no me quedaba nadie a quien pedirle algo. No más carteras abiertas para cajas de regalo. No más hermana limpiando silenciosamente mi desastre. Perdí mi reputación. Perdí amistades. Pero la pérdida más profunda fuiste tú. Viví bajo la ilusión de que siempre estarías ahí. Sin importar lo que hiciera, sin importar cuántos errores cometiera. Pensé que el amor era automático, que no necesitaba ser cuidado ni protegido. Me equivoqué. Y dolorosamente. Solo lo entendí cuando ya nadie respondía a mis mensajes. Si puedes regalarme una mañana para tomar un café. No para reconciliarnos ni para arreglar las cosas. Solo para escuchar. Aquí estaré. Incluso si tu respuesta es el silencio. Chelsea. Me quedé sentada largo rato. No para decidir si iría. Sino para preguntarme. ¿A qué estaría caminando? 3 días después, elegí una cafetería pequeña en el Distrito Central. Un sitio al que había ido varias veces en días agotadores. Silencioso, con paredes de madera gris, luces cálidas. Y una mesa en la esquina con vista a una hilera de árboles sin hojas que comenzaban a brotar. Llegué 10 minutos antes. Cuando Chelsea entró, yo ya estaba sentada con un espresso negro. Llevaba un suéter gris desteñido, unos jeans viejos, el cabello recogido bajo, sin maquillaje. Su rostro mostraba ese tipo de cansancio que ya no se intenta ocultar. Por primera vez en años, mi hermana no apareció como una versión editada de sí misma. Dudó un momento, luego se acercó y se sentó. Gracias por venir. Asentí, esperando que continuara. Brandon se fue 3 semanas después de la boda. Comenzó. En realidad, nunca estuvo. Tenía un apartamento aparte que yo no conocía. Sus padres pagaban el alquiler, y el efectivo se lo llevó. No pregunté cuánto. Chelsea siguió, con la voz temblorosa. El día que encontré mi cuenta vacía, llamé a mamá. Dijo. Tomaste tu decisión. Ahora afronta las consecuencias. Llamé otra vez. No respondió. Empecé a trabajar en una cafetería cerca del campus. Continuó. Solicité el reingreso a la universidad. Sociología, en UMass Boston. No sé si podré pagarlo, pero quiero intentarlo. Me miró. Sus ojos estaban rojos, pero secos. No tienes que creerme de inmediato. Solo quiero que sepas que no escribí para dar lástima. No quería que el último recuerdo de nosotras fuera tú siendo borrada de la historia de tu propia familia. Guardé silencio un momento. Luego hablé despacio. Si mi hermana menor está de verdad de pie por sí misma, sin necesitar que nadie la cargue, entonces me quedaré a su lado. No para sostenerla, sino para ser testigo. Nos quedamos allí 10 minutos más.
No se dijo mucho. Cuando nos levantamos, Chelsea no pidió un abrazo. Yo no ofrecí mi mano. Nos miramos. Dos personas dejando equipaje viejo en el suelo. Decidiendo caminar hacia adelante con las manos vacías. Solo entonces vi a mi hermana. No como un personaje en la historia de alguien más. Sino simplemente presente. No para ser salvada. Sino para comenzar. Fue la primera vez en años que salí de un encuentro con Chelsea. Sin la carga de la responsabilidad ni la necesidad de arreglar algo. No la perdoné ese día. No olvidé lo que pasó. Pero supe que, esta vez, no estaba siendo arrastrada. Estaba caminando a su lado. Y eso era suficiente para empezar de nuevo. Si ambas lo queríamos de verdad. Mi historia tal vez no se parezca a la de nadie más. Pero quizás, en algún lugar. Tú también has estado en ese lugar. Siempre fuerte. Siempre cargando el peso. Siempre malinterpretada como bondadosa. Cuando en realidad querían decir disponible. ¿Alguna vez has sido la cartera de tu familia? ¿Alguna vez te han empujado fuera del lugar que tú misma ayudaste a construir? Si alguna vez lo sentiste. Ojalá compartas lo que piensas abajo. No para decidir quién tuvo razón o no. Sino para que sepas que no estás sola. Y si esta historia tocó algo en tu propia vida. No olvides seguir este canal. Seguiremos compartiendo historias reales sobre la familia. Sobre los límites. Y sobre cómo volver a levantarse de esas heridas que nadie ve.